Durante más de 20 años, un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense ha sido perseguido por un acontecimiento que tuvo lugar en el bosque de Rendlesham, en las afueras de su base de Suffolk, Inglaterra. Sostienen que durante 2 noches en 1980 experimentaron un encuentro cercano con una nave no identificada. Sus relatos hacen del incidente de Rendlesham uno de los más detallados y mejor documentados hasta la fecha. Estos testigos afirman también que el gobierno inició una investigación y luego intentó encubrirla. El evento tiene un misterioso velo, similar al del avistamiento ocurrido 33 años antes, cuando una nave extraterrestre presuntamente se estrelló cerca de una base militar en Roswell, Nuevo México. Ambas historias están asociadas con relatos de testigos de oficiales respetados, con investigaciones del gobierno y con registros y evidencias confidenciales. Esto sí que fue un santo grial. Sin duda alguna el caso más importante de ovnis en Gran Bretaña. No hay duda alguna. Este es el Roswell británico. Pareciera moverse hacia acá. Viene hacia acá. Definitivamente viene hacia acá. Esto no es real. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió en el bosque afuera de las bases aéreas de Woodbridge, Bentwaters, en diciembre de 1980? Si se contacta al Pentágono en busca de información acerca de lo sucedido en diciembre de 1980, dirán que ahí no sucedió nada. Es necesario que la gente salga a la luz y diga algo. Sucedió. Fue real y alguien más visitó el bosque de Rendlesham en 1980. Esta es la base de Bentwaters de la Real Fuerza Aérea, localizada a 112 kilómetros al norte de Londres, lo que es ahora un puesto inactivo. Fue una vez una instalación militar altamente sofisticada. La función principal de esas bases gemelas era brindarle apoyo a los esfuerzos de la OTAN. En caso de que hubiera una guerra en Europa, movilizábamos nuestras aeronaves A-10 para respaldar cualquier esfuerzo que se nos ordenara llevar a cabo. En 1980, con las tensiones de la Guerra Fría en su apogeo, las bases aéreas de Bentwaters y Woodbridge son operadas por unos 12.000 empleados de la Fuerza Aérea estadounidense, los que las convertía en uno de los complejos más grandes de la OTAN en toda Europa. Pero la base, rodeada por el denso bosque de Rendlesham, guarda un secreto. Este era el área de almacenamiento de armas de Bentwaters. Lo que aquí se guardaba es oficialmente confidencial, pero los investigadores y observadores opinan que se guardaba un arsenal nuclear masivo debajo de estos búnkeres de concreto. Los extraordinariamente seguros búnkeres subterráneos, con capas alternas de acero, concreto, tierra, acero, concreto y tierra, guardaban alrededor de 300.000 kilotoneladas de equipos nucleares. Los aviadores estadounidenses asignados a esta base están altamente calificados. Están entrenados para enfrentar situaciones de vida o muerte con la mente tranquila y clara. Eso hace que los acontecimientos en Rendlesham sean aún más misteriosos, porque lo que vieron la noche de Navidad de 1980 hizo que estos rudos hombres temblaran de terror. Son las 3 de la mañana. El aviador John Burroughs está patrullando la puerta este de la base aérea Woodbridge como parte de su rutina como policía de seguridad. Seguridad inspeccionaba los campos de aviación, las áreas de almacenaje de armamento y esas cosas. Se controlaba la entrada de la base. El joven de 20 años ha estado con la Fuerza Aérea durante casi 2 años y ha estado asignado en Bentwaters alrededor de año y medio. Esta noche no hay nada más que ver que las estrellas en el cielo. Hacía frío esa noche, estaba bastante claro. La noche era clara, con apenas un poco de niebla. Mientras caminaba, su superior, Bud Stevens, se detiene a su lado en un camión. Me buscó y me dijo que fuéramos a dar una vuelta. Los hombres se adentran en el bosque de Rendlesham. De pronto, el sargento Stevens nota una extraña luz en el bosque justo al lado de la vía. Él preguntó si eso era normal y yo miré y vi que se trataba de un extraño resplandor en el bosque. Le dije, no es normal. Burroughs tiene un mal presentimiento. Sentimos mucho peligro de que algo no marchaba bien. Había luces de distintos colores, como si fuera un adorno navideño, luces de diferentes colores que se encendían y apagaban.
Alarmados, los hombres se regresan deprisa hasta la entrada para llamar a la oficina de vuelos desde una línea telefónica segura. No quieren transmitir la información por radio. Por insistencia de Burroughs, transfieren la llamada al Control de Seguridad Central de la Base, o CSC. El comandante de guardia envía al sargento Jim Penniston, de 26 años, al lugar. Penniston ha sido policía de seguridad de la Fuerza Aérea durante 7 años. Me dijeron que tenía que salir por la puerta este porque sucedía algo. Pregunté qué pasaba. Prefiero que sea el patrullero del lugar quien te cuente lo que es, me respondieron. Yo pregunté si no podía esperar y me dijeron que no. En minutos, Penniston y el chofer llegan a la puerta este. Burroughs y Stevens le señalan el bosque. Vi algo multicolor, amarillo y rojo, que estaba como a 300 metros. Parecía que una aeronave se había estrellado. Ese es el color que se obtiene cuando se quema el titanio y el combustible. Penniston llama al CSC y le conceden la autorización para investigar un posible accidente aéreo. Si era que una nave se había estrellado, podíamos ofrecerles asistencia y apoyarlos con seguridad. Como parte del procedimiento normal, el sargento Penniston intenta obtener información de Bud Stevens. Y pregunté, ¿escuchaste cuando se estrelló? Y él dijo, no se estrelló, aterrizó. Stevens tiene demasiado miedo para ayudar en la investigación. Regresa a su puesto mientras que Burroughs y Penniston proceden sin él. Poco tiempo después, parte con el chofer y se dirigen hacia la misteriosa luz. Cuando ya no pueden maniobrar el vehículo entre los densos árboles, Burroughs y Penniston continúan a pie. Caminan alrededor de 50 metros y notan una gran interferencia en sus radios. Mientras más nos adentrábamos en el bosque, la señal se hacía más y más intermitente y se hacía cada vez más difícil hablar con ellos. De pronto, el sargento Penniston siente una carga eléctrica en el aire. Anteriormente, he estado en situaciones que provocan nervios, estando de servicio, y conozco la sensación de la adrenalina, pero esto era diferente. Se sentía en la ropa, la cara, el cabello. Mientras más se acercaban a la luz, menos parecía la escena de un accidente aéreo. No olía a humo y estaba demasiado recogido. Parecía como si solo hubiera una bola allí. Llegamos hasta un claro y fue entonces cuando una luz brillante encendió toda el área. Era casi enceguecedora. El sargento Penniston se acerca a 3 metros del objeto y la luz disminuye. A medida que sus ojos se acostumbran, se le dificulta comprender lo que ve. Soy una persona racional. Quería una explicación racional de lo que sucedía y no podía hallarla. Penniston toma fotografías con la cámara que le habían asignado los militares. La aeronave era triangular. Medía quizás casi 3 metros de ancho por 2,5 de alto. No podía distinguir el frente de la parte posterior, es decir, no tenía motores de un lado, ni cabina de mando, ni nada por el estilo. El exterior de la nave era completamente liso. Luego da una vuelta alrededor del objeto, anotando la descripción en una libreta. Estas son las notas que tomó esa noche. La superficie es desconocida. La identidad desconocida. No se observa tren de aterrizaje. No hay sonido, pero parece estar encendida. La escritura de Penniston cambia a medida que se acerca más a la nave. Estaba teniendo dificultades con el tipo de nave. Repetía que era desconocida. Tengo problemas para comprender lo que anoté aquí. Cuando se acerca lo suficiente, extiende su mano y toca el objeto. El material de la nave era suave, parecía vidrio. Se sentía tibio, pero no caliente. Y no tenía luces. No sé de qué modo, pero provenían de la nave en sí. Al frente del objeto, Penniston nota varios símbolos extraños. También los copia en su libreta. Eran como marcas, no eran números ni lenguaje. Había varios, quizá 6 símbolos de aproximadamente 1 metro de ancho. No estaba entrenado para lo que estaba viviendo.
Repentinamente, el objeto emite un rayo de luz enceguecedor. Los hombres se cubren. Luego el objeto despegó, se elevó y se alejó por encima de los árboles. La mejor forma de describir la velocidad de la nave al alejarse del área es quizás diciendo que fue un abrir y cerrar de ojos. Nunca he visto nave alguna moverse tan rápidamente en toda mi carrera en la Fuerza Aérea y no creo que la vuelva a ver jamás. Mientras los hombres se ponen de pie lentamente, su atención se vuelve hacia otro rayo de luz entre los árboles. Primero asumen que es la nave, pero con una segunda mirada se dan cuenta de que se trata del faro Artford Nest, a 8 kilómetros de distancia. Burroughs y Pennington verifican sus radios. Están funcionando de nuevo. Ahora son alrededor de las 5 de la mañana. Han pasado unas 2 horas desde que divisaron las misteriosas luces del bosque por primera vez. Se comunican con el CSC y su comandante les ordena reunirse con un equipo de seguridad de vuelta a la puerta este. Nos preguntábamos qué íbamos a decir. No podíamos explicar lo que habíamos visto, lo que acababa de suceder. Más tarde esa mañana, los hombres son llamados para que rindan informe. Pennington está renuente a divulgar todo lo que vio. Reportar lo que habíamos visto no era una buena jugada profesional. Entramos a la oficina del comandante de guardia y le dimos una versión incompleta de lo que había sucedido aquella noche. Luego de rendir informe, Pennington dice que el comandante de guardia le hace una advertencia un poco disimulada. Nos dijo: señores, el proyecto Blue Book terminó en 1969 y a veces es mejor dejar las cosas tranquilas. El proyecto Blue Book era el nombre codificado de la controversial unidad de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea estadounidense. Antes de que fuera disuelta, su objetivo era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad de la nación. A pesar de la advertencia del comandante, el sargento Pennington no puede sacarse el extraño encuentro de la mente. Regresé a mi casa y no podía dormir. Debo haberme sentado en distintos lugares de la casa durante 1 o 2 horas y finalmente me dije: debo regresar allá. Regresa al lugar con un poco de yeso. Su plan: hacer moldes de cualquier hendidura hecha por la nave. No me iba a marchar hasta obtener respuestas. Quería algo tangible. Detecta 3 impresiones redondas en un patrón simétrico sobre el suelo. Tienen unos centímetros de profundidad y se encuentran a escasos 3 metros las unas de las otras. Había la misma distancia entre cada una de las marcas y tenían alrededor de 5 o 7 centímetros de espesor. Estos son moldes hechos por Pennington la mañana después de su avistamiento. Él cree que muestran las marcas que dejó la nave al aterrizar en el suelo del bosque. Decide no enseñárselas a sus superiores. Junto con sus anotaciones y el rollo de fotografías, el sargento tiene ahora los 3 moldes de yeso para ayudar a respaldar su historia, pero la evidencia física de Pennington no resuelve el misterio de Rendlesham. Tan solo 2 noches después, el ovni regresa y esta vez el subcomandante de la base hace un escalofriante registro de su propio encuentro. Ahora observamos lo que parece ser un rayo que baja hasta el suelo. Esto es irreal. Finales de diciembre de 1980. Avistamientos de una misteriosa aeronave en el complejo de Broadridge Bentwaters de la OTAN en Suffolk, Inglaterra, han puesto nerviosos a muchos aviadores. Los extraños encuentros comenzaron la noche del 25 cuando aviadores reportaron haber visto luces inusuales. A tempranas horas del 26, 2 hombres aseguran haberse acercado a pocos metros de una nave que había aterrizado en el bosque aledaño. Es ahora la tarde del 27. El subcomandante de la base, el teniente coronel Charles Holt, de 40 años, asiste a una fiesta en el club de oficiales. Su celebración se ve interrumpida cuando uno de sus hombres llega muy consternado. Apareció blanco como un papel. Y no era el tipo de persona que se alteraba fácilmente. Era un ex infante de marina. Dijo: está de vuelta. Nos miramos y preguntamos qué es lo que estaba de vuelta. Respondió: el ovni. Luego de 2 noches de perturbadoras historias, Holt decide investigar por sí mismo. La policía pasaba más tiempo mirando hacia el cielo que vigilando las aeronaves que se suponía debían estar protegiendo. Era hora de ponerle punto final a aquello.
Holt le ordena a un equipo de seguridad de 3 hombres que alisten sus equipos y que se reúnan con él en el cuartel. En minutos, parten hacia el bosque de Rendlesham. Cuando Holt llega, ya se ha colocado un cordón de seguridad alrededor del perímetro del bosque. A Holt se le informa de la situación y se le dice que el ovni ya no está visible, pero que los hombres están experimentando misteriosos apagones de sus reflectores de alto poder llamados superfocos. Holt y su equipo toman sus instrumentos, una cámara fotográfica, un contador Geiger para medir la radiación y un dispositivo de visión nocturna llamado Starscope. Me llevé mi pequeño grabador de cinta personal que llevo a casi todas partes para grabar lo que sucede. El equipo se adentra en el oscuro bosque. Yo iba a investigar y a mostrarles que definitivamente había una muy razonable explicación para todo. Lo siguiente es la grabación que Holt hizo esa noche. 45 metros o más del lugar de partida. Sospecho que está el punto de impacto. Tenemos algo de dificultad. No podemos hacer que funcionen los superfocos. Parece que presentan algún tipo de problema mecánico. Además de la avería de los superfocos, el equipo de Holt experimenta la misma interferencia en la radio que habían tenido Burroughs y Penniston 2 noches antes. Caminan por el área en la que Burroughs y Penniston reportaron haber visto la misteriosa nave, cuando Holt divisa cortes profundos en las cortezas de varios árboles. Parecieran haber sido golpeados por un objeto de gran tamaño. Holt le ordena a uno de sus hombres que les tome fotografías. Tomó fotografías de las hendiduras de los árboles y todo. Todo el tiempo se escuchaba el clic de las cámaras. El medidor Geiger comienza a registrar niveles altos de radiación, pero solo en las áreas que rodean el presunto punto de aterrizaje. Estamos obteniendo lecturas del árbol del que estamos tomando muestras del lado que da hacia el presunto punto de aterrizaje. Máximo 4 puntos. Hasta 4. Interesante. Correcto. Estamos tomando la medición ahora. 4. ¿Es eso lo más alto en el árbol? Sí, señor. Y si se acerca a la parte trasera, no hay lectura alguna. De pronto, el oscuro bosque cobra vida con ruidos. Escuchamos unos ruidos extraños de animales del corral del granjero. Están muy activos y están haciendo muchísimo ruido. Todos los animales del bosque estaban activos haciendo ruido. Y los animales del corral de la granja que se encontraban al lado del lugar también estaban muy activos. Uno de sus hombres señala una luz que resplandece en la distancia. Con su grabadora en marcha, Holt documenta cada momento de este encuentro. ¿Viste una luz? Tranquilo, ¿dónde? Justo aquí, al frente, entre los árboles. Allí está otra vez. Observe, justo al frente de mi linterna. Sí, yo también la veo. ¿Qué es? No sabemos, señor. Vimos un objeto resplandeciente rojo. Parecía un ojo. Esa es la mejor descripción. Era de un rojo muy brillante. Tenía un centro oscuro y parecía que estuviera parpadeando. Estamos a unos 140 o 180 metros del lugar. Todo lo demás está completamente calmado. No hay ninguna duda. Hay una especie de extraña luz roja centellante al frente. Sí, es amarilla. Vi un matiz de amarillo en ella también. Es extraño. Pareciera que se abre un poco de camino hacia acá. Está lo más resplandeciente que se ha visto. Viene hacia acá. Definitivamente viene hacia acá. Se movía entre los árboles, horizontalmente, pero también en vertical. Es decir, hacía un zigzag entre los árboles y brotaba lo que parecía ser metal fundido. Holt y sus hombres persiguen el objeto hasta un campo cercano. A medida que nos acercábamos, el objeto se alejaba, se separaba de nosotros. Se alejó hacia el campo del granjero y se quedó ahí durante unos 20 o 30 segundos, a lo mejor un poco más. Se están desprendiendo pedazos del objeto, no hay duda alguna. Es extraño. Y luego explotó silenciosamente y se separó en múltiples objetos blancos. Así que nos fuimos al campo y buscamos puntos quemados en el suelo o alguna evidencia de lo que fuera que se había desprendido del objeto. Los hombres no hallan nada en el campo. Encima de ellos, el objeto realiza una repentina vuelta. Se nos aproximó a una velocidad muy, muy alta. Oigan, aquí viene desde el sur. Viene hacia nosotros ahora. Se detuvo arriba de nosotros y emitió un rayo que podría describirse como láser. Ahora observamos lo que pareciera ser un rayo que llega hasta el suelo. Esto es irreal. Era un rayo constante en cuanto al diámetro. Llegó hasta nuestros pies y nos quedamos simplemente atónitos. ¿Estaba tratando de enviar alguna señal, de advertirnos algo, de amenazarnos?
Repentinamente, la luz hizo clic y se apagó. El objeto se marchó a toda velocidad. El equipo observa, boquiabierto, mientras se desplaza por encima de la base y continúa emitiendo rayos de luz hacia el suelo. Para algunos, pareciera que los rayos caen directamente sobre las áreas de almacenaje de armas de la base, en las que se dice que se guardan los misiles nucleares. Aún hay un objeto sobre la base de Woodbridge a aproximadamente 5 o 10 grados en el horizonte. Aún se desplaza de manera errática y emite rayos similares a los que reflejó anteriormente. En aquel momento, a la grabadora de Holt se le acaba la cinta. Aún hay una aeronave en la distancia, pero Holt y su equipo no están seguros de los pasos que deben seguir. No hay protocolo para lo que acaban de experimentar. Desconcertados y exhaustos, los hombres regresan a la base. El aviador John Burroughs, quien había visto un ovni 2 noches antes, llega al lugar junto con el sargento Adrian Bustinza. A Burroughs le preocupa de inmediato el comportamiento de los hombres que regresaban del campo. Se comportaban, no sé, de un modo extraño. Estaban alterados. Luego de una corta conversación, Burroughs divisa una luz azul resplandeciendo en el mismo claro que Holt acababa de examinar. El aviador está decidido a ahondar en la investigación. Lo estaba molestando y le decía, vamos, coronel, déjeme ir a ver. Así que finalmente nos autorizó a mí y a Bustinza a ir a echar un vistazo más de cerca. Los hombres se dirigen hacia el extraño resplandor azul en el campo. Rápidamente, la adrenalina comienza a fluir y Burroughs comienza a correr hacia el lugar. Me acercaba a lo que quiera que fuese y de pronto ya no estaba. El campo queda a oscuras, lo que deja a los aviadores asustados y confundidos. Simplemente desapareció. Estaba parado en medio del campo y no había nada allí. Burroughs se voltea hacia Bustinza con incredulidad. Me preguntó qué había sucedido y yo le respondí que no sabía a qué se refería. Me dijo que yo estaba como envuelto por las luces, como si de pronto estaba allí. Me cubrieron las luces y desaparecí. Burroughs y Bustinza regresan a la base. El segundo encuentro de Burroughs con las extrañas luces lo dejan con nada más que preguntas. No están al tanto de que ya se había iniciado una amplia investigación que involucraba agencias gubernamentales encubiertas. Los hombres aseguran que mientras regresaban a la base aquella noche, se dirigían a una conspiración del gobierno. Enero de 1981. Corren rumores alrededor de las bases aéreas de Woodbridge, Bentwaters, al este de Inglaterra, luego de que el personal de la Fuerza Aérea estadounidense allí asignado avista misteriosos ovnis. Muchos de ellos tenían ya varios años de servicio. Se trataba de testigos altamente entrenados. No eran recién llegados. La investigación militar que se iniciaría a continuación sigue siendo controversial hasta el sol de hoy. Los que afirman haber visto los ovnis creen que los militares estaban más interesados en el control de daños que en hallar la verdad. Lo que nuestro gobierno le hizo a estos individuos en nombre de la confidencialidad es absolutamente vergonzoso. Según estos aviadores, pronto se convirtieron en participantes involuntarios en una maniobra del gobierno para encubrir los hechos. Inicialmente, la investigación sigue el procedimiento militar regular. El subcomandante de la base, Charles Holt, un testigo, comienza a rendir informe a los aviadores que habían reportado ver la nave. No tuve alternativa. No podía ignorarlo. Había tantos testigos y tantas personas en tantos lugares diferentes. John Burroughs, quien vio los ovnis ambas noches, dice que su entrevista está claramente definida. Tomó nuestras declaraciones, las miró, dijo que eran algo alocado, que en realidad no había explicación para lo que sucedía y así fue como quedó. Otros, como el sargento Jim Penniston, dicen que luego de la reunión con Holt comenzó un proceso largo y perturbador. 2 semanas después de su entrevista inicial, Penniston es convocado de nuevo para rendir otro informe. Esta vez se reuniría con un equipo de investigadores de alto rango, la OSI. La OSI son las siglas en inglés de la Oficina de Investigaciones Especiales. Podríamos decir que es la policía discreta. Están ahí para complacer a la Fuerza Armada estadounidense y pueden entrar a la oficina de un general e incluso arrestarlo. Así de poderosos son. Cuando Penniston entra a la habitación, el ambiente no indica los mejores augurios. Comienza a rendir una declaración y le ofrece a los investigadores dibujos y anotaciones de su encuentro.
Según Penniston, el resto de la entrevista no la tiene tan clara. Hasta el día de hoy tiene dificultades para recordar exactamente cuáles fueron las tácticas que utilizó la OSI para sacarle la información. Tomaron previsiones para asegurarse de que yo decía la verdad. Pentotal sódico. Y estoy seguro de que cedí por eso. Y esperando que ellos entendieran que todo lo que decía era verdad, creo que los autoricé a que lo utilizaran. Creo que sí. Para Penniston, la investigación de los militares tiene un matiz siniestro a medida que llaman a más y más hombres para ser interrogados. Poco después de los acontecimientos, el sargento Adrian Bustinza, quien había acompañado a John Burroughs al campo, es llevado a una habitación subterránea de la base para ser interrogado. Incluso en la actualidad, Bustinza se niega a hablar públicamente acerca de los hechos ocurridos esa noche. Según la autora Georgina Bruni, posteriormente él confió en ella. Le dijeron que lo que había visto era la luz del faro, pero él respondió que no, que había visto mucho más que eso. No estás entendiendo, ¿verdad?, le dijeron, y no dejaron que se marchara hasta que cambiara de parecer. Fue solo cuando le advirtieron que las balas costaban muy poco que él decidió aceptar la versión de que había visto el faro. Otros testigos también afirman que se les ordenó que olvidaran sus historias acerca de haber visto ovnis. Nos dijeron que no podíamos hablar sobre eso, que lo tratáramos como si fuera secreto, y eso fue todo. Según el aviador Burroughs, los signos de que el gobierno quería encubrirlo eran evidentes. Poco después de su interrogatorio, Burroughs regresa a sus guardias. Mientras hace sus rondas, puede ver que el bosque está colmado de actividad. Había vehículos que salían de Woodbridge, que se dirigían hacia el bosque. Había helicópteros que circundaban el lugar. Así que algo sucedía, exactamente qué, no lo sé. El subcomandante de la base, Charles Holt, está también consciente de las actividades encubiertas que se llevan a cabo en la base. Escuché algunas historias que fueron corroboradas por varias personas de que un avión lleno de gente había llegado un día después y habían llevado a cabo muchas investigaciones. Penniston y Holt aseguran haber tomado fotografías de la misteriosa nave con la que se encontraron, pero cuando las devolvieron del laboratorio fotográfico de la base estaban en blanco. La mayoría de las fotografías estaban veladas. Me pareció poco usual. Creo que las fotografías que me enviaron estaban intencionalmente en blanco. Eso es lo que pienso. Incluso el teniente coronel Holt, el testigo de mayor rango, opina que los militares lo mantienen en secreto incluso a él. A medida que continúa la investigación, le piden que haga un informe basado en sus entrevistas con los otros testigos y que se lo entregue a sus superiores. Según Holt, tienen entendido, el documento será compartido con el gobierno británico. Holt hace lo que se le pide y entrega un informe que lleva por título Luces inexplicables. Escribe, los individuos reportan haber visto un extraño objeto resplandeciente en el bosque. Describieron el objeto como con apariencia metálica y de forma triangular. No es un informe definitivo, faltan muchos de los detalles o están incorrectos y a veces las descripciones son vagas. El informe no era para fines públicos, estaba destinado a ser una especie de recordatorio para el Ministerio de Defensa, incentivarlos a hacer una investigación apropiada. Sus superiores archivan el informe y las extrañas luces no regresan nunca a la base. A la larga, los rumores acerca de una nave extraterrestre desaparecen. Durante 3 años, el público se mantiene al margen en cuanto a lo sucedido en las bases aéreas. Luego, en 1983, surge un nuevo testigo con un sorprendente relato acerca de un encuentro con un ovni. Un encuentro que solo acentuaría el misterio de Rendlesham. ...2 de octubre de 1983... El tabloide dominical británico News of the World llega a los puestos de periódicos con el encabezado OVNI aterriza en Suffolk, y es oficial.
El artículo relata que una misteriosa nave, controlada inteligentemente, invadió los cielos encima de las bases aéreas de Woodbridge, Bentwaters, a finales de diciembre de 1980. Pero lo más intrigante es que se ofrece un segmento de evidencia escrita, un informe oficial del gobierno que confirma los presuntos avistamientos. El documento fue escrito por uno de los hombres que se topó con el misterioso objeto, el subcomandante de la base Charles Holt. Tenía todas las radios locales, los canales de televisión, las televisoras japonesas, alemanas, rodeándome, queriendo saber la verdadera historia. De ahí en adelante, cada uno de los periódicos del Reino Unido publicó esta historia durante alrededor de una semana. El informe titulado Luces Inexplicables ofrece una breve descripción de los encuentros de finales de diciembre. Incluye la descripción de Jim Penniston de un extraño objeto que hacía maniobras entre los árboles, así como el relato de Holt sobre una luz roja como la del sol en el cielo nocturno. Pero ¿cómo llegó a colarse la historia hacia el público? El documento conocido como el informe de Holt fue sacado a la luz pública por Larry Warren, un ex policía de seguridad de la Fuerza Aérea asignado a Bentwaters. Es franco cuando explica por qué lo hizo. Quería que la gente fuera realista y que supiera esto sucedió. Fue él quien sacó todo esto a la luz pública. Fue específicamente su información la que trajo como consecuencia el Acta de Libertad de Información, que a su vez llevó a la publicación del llamado Documento de Holt. Y una vez que esa hoja de papel fue publicada, ya había salido a relucir la verdad. Warren ha recibido tanto reconocimiento como crítica por su franqueza. La historia que él narra comienza como las otras, pero el final es aún más extraño. A finales de 1980, Warren era un policía de seguridad de 19 años asignado a Bentwaters. Según Warren, luego de la medianoche del 29 de diciembre, es relevado de su puesto y se le ordena dirigirse al bosque para ayudar con la investigación del coronel Holt. Al llegar a un claro, ve a un grupo de militares rodeando un objeto resplandeciente. Había un objeto sobre el suelo de este campo. Parecía una película de ciencia ficción, pero había algo con vida asociada a ella. No salió por ninguna puerta y no había ventanas. Era una cosa y cambiaba todo el tiempo. Al acercarse a tan solo unos pasos de la nave, Warren dice que presencia algo asombroso. Hay oficiales y aviadores de frente al objeto y 3 pequeñas entidades resplandecientes paradas en la luz. Lo que él ve y los otros hombres que se encuentran cerca también son 3 formas humanoides. Había algo separado de la nave con estas 3 entidades que parecían niños. Warren luego observa cómo un oficial de alto rango comienza a comunicarse con los seres. Los oficiales de alto rango parecían estar siguiendo algún tipo de protocolo. Parecía que existía un procedimiento. Luego sacan a Warren del lugar y no se le da explicación alguna de lo que acaba de ver. Al día siguiente, cuenta Warren, lo llevan a una habitación con otros testigos para rendir informe. Recuerda un proyector de películas y a 3 hombres vestidos de traje. Nos mostraron diferentes grabaciones de actividades militares con ovnis que databan quizás de los años 40. Como los otros testigos, Warren dice que mientras más se le interroga, más distorsionada se vuelve su memoria. Recuerda lo que sucedió a continuación como una serie de escenas que no tienen mucho sentido. Warren recuerda que fue llevado en contra de su voluntad por hombres de traje oscuro y que luego le trasladaron hasta una sala subterránea en la base. Recuerdo que estaba sobre una mesa, había gente que me hablaba y médicos y gente de la Fuerza Aérea detrás de ellos. Tengo otro recuerdo de estar en una especie de comedor y de estar tratando de comer algo, de estar solo en una mesa. Son como imágenes, es decir, pudieron haberme metido todo esto en la cabeza. Warren dice que no está seguro si lo que recuerda es real o si estas imágenes fueron plantadas por los investigadores militares para confundirlo y distraerlo de lo que en realidad sucedió. Luego de que la historia de Rendlesham salió a la luz pública, las declaraciones de Warren enfurecen a los otros testigos. Estos aviadores y oficiales afirman que ellos también quieren que se revele la verdad, pero que la historia de Warren es todo menos eso. Afectó el incidente. Esto es algo que en realidad no sucedió, pero no de la manera en la que él lo describió. No era justo para las personas involucradas que se dijeran esas cosas tan extremas.
Partes de su historia sí corresponden con otros relatos de testigos. Warren, al igual que Charles Holt y Jim Pennington, recuerda haber visto una nave resplandeciente en un claro del bosque de Rendlesham poco después de la Navidad de 1980. Sin embargo, Larry Warren es el único aviador que asegura haber visto formas de vida alienígena. Otro inconveniente con la versión de los hechos de Warren es que nadie recuerda haberlo visto en el bosque la noche en cuestión. Nadie recuerda que él hubiese estado ahí aquella noche. He hablado con todas las personas involucradas e incluso con los que se encontraban en los alrededores y nadie recuerda haber visto a Larry Warren por alguna parte, excepto por la base en entrenamiento. Warren se mantiene firme en sus convicciones. Nunca me he perdido un minuto de sueño en cuanto a cuál fue mi papel en esto. Nunca he tergiversado nada intencionalmente, ni he metido ni he tratado de ganar nada de manera injusta. Las contradicciones en torno al caso de Rendlesham han sido muy frustrantes para los investigadores de ovnis. Mientras hay testigos múltiples y confiables, aviadores entrenados para ser buenos observadores y mantenerse calmados bajo circunstancias extremas, las discrepancias entre sus historias son difíciles de ignorar. En los años siguientes, los investigadores luchan por revelar el misterio. Luego, en el año 2002, archivos gubernamentales confidenciales revelan nuevos hechos acerca de esas misteriosas noches en el bosque. Desde 1983, el incidente de ovnis de Rendlesham ha acaparado la atención alrededor del mundo, pero incluso en la actualidad no hay explicación para lo que el personal de la Fuerza Aérea estadounidense asegura haber visto en el bosque y los cielos de Suffolk, Inglaterra. Algunos expertos que han revisado los informes sobre las extrañas luces y la nave resplandeciente han concluido que estos avistamientos son un simple caso de ilusión óptica. El mayor retirado de la Fuerza Aérea y astrónomo James McGehee se enteró del incidente por casualidad. La primera vez que escuché acerca del caso del bosque de Rendlesham fue en 1983 cuando estaba en la base conduciendo un ejercicio militar allí en una asignación temporal. Durante su recorrido, descubre que a 8 kilómetros de las bases gemelas, en las orillas del Mar del Norte, se encuentra el faro Orford Ness. McGehee piensa que los testigos confundieron este faro con un ovni. Si se está a la intemperie, bajo un cielo oscuro, una fría noche de diciembre y el faro da vueltas, reflejando este brillante rayo de luz que se mete por entre los árboles, seguramente tendrá algún efecto poco común. La luz se esparce con los árboles. John Burroughs mencionó este faro en su primera declaración a los superiores. En el informe dice que luego de que desaparecieron las misteriosas luces, él pensó que el faro era otra nave, pero que rápidamente se dio cuenta de su error. Quiero aclarar algo, por si alguien quiere darle un giro. Si leen la declaración, en especial la mía, se distingue bien entre lo que vimos al principio, el hecho de haber visto luego la luz del faro, de haberla seguido. En ninguna parte digo que pensé que la luz del faro fuera el objeto. He investigado mucho este faro y se puede hablar de él eternamente, pero no hay forma alguna de que la luz de un faro pueda llegar a 8 kilómetros de distancia, verse por entre los árboles y disparar rayos de luz hacia el suelo. Así que, en todo caso, no se trata de un faro. Pero McGehee asegura que hay una segunda explicación para las luces en el cielo y no tiene nada que ver con ovnis. En la noche del 25 de diciembre, alrededor de las 9:30, un satélite Cosmos penetró de nuevo la atmósfera de la Tierra. Debió tener la apariencia de una bola de fuego que es un meteorito muy resplandeciente. Durante casi 20 años, los escépticos y los creyentes han continuado su búsqueda por respuestas. En el 2002, gracias en parte a investigadores como Georgina Bruni, el gobierno británico finalmente emite una nueva serie de registros. Los expedientes proporcionan información adicional sobre el caso, pero también plantean nuevas interrogantes. Ponen en claro que el gobierno británico había investigado los misteriosos avistamientos en 1981. Este hecho parece indicar que los investigadores militares no creían que los avistamientos se debían al faro o a un satélite.
Pero los expedientes revelan además algunas de las deficiencias de esa investigación. Descubrimos que algunas de las instalaciones de radares tenían fallas, que las cámaras no funcionaban bien las noches en cuestión o estaban presuntamente defectuosas y que no tenían rollo. Para ese momento, los investigadores basaron su investigación en el memo original escrito por el teniente coronel Charles Holt. Su documento estipula que el primer evento ocurrió el 27 de diciembre, pero los avistamientos comenzaron en realidad el 25. El error de Holt ha hecho que los investigadores examinen las noches equivocadas durante 20 años. Esa es una revelación frustrante para Nick Pope, un oficial del Ministerio de Defensa. Este era quizás el acontecimiento con ovnis más importante que jamás tuviera lugar en suelo británico. Y sin embargo no solo estaban erradas las fechas, sino que se había perdido un tiempo muy valioso. Además, fue mucho lo que se excluyó de los expedientes. Los investigadores esperan que tanto el gobierno estadounidense como el británico publiquen más información, incluyendo las fotografías que fueron tomadas por el personal de la Fuerza Aérea. Estas son las únicas fotografías que quedan de la investigación. Muestran a las autoridades examinando la presunta área de aterrizaje, pero no revelan evidencia alguna de una nave. La posición de los funcionarios de la Fuerza Armada estadounidense es que los acontecimientos no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. Para muchos, esta declaración no suena cierta. Si en realidad se almacenaban armas nucleares en la base, entonces los militares habrían estado muy preocupados acerca de la presencia de una nave no identificada. Había objetos que volaban por encima del área de almacenaje de armas y que emitían rayos de luz hacia el suelo. Si eso no tiene importancia desde el punto de vista de la defensa, entonces ¿qué lo tiene? Los escépticos lidian con la misma pregunta, pero en sus mentes, la respuesta de los militares reafirma su posición de que no hubo visitas de ovnis en el bosque de Rendlesham. Esto fue durante la Guerra Fría. Hay que tener en cuenta que la seguridad en estas bases era muy estricta. Cualquier cosa que sucediera cerca de la línea de combate en la que había estas costosas aeronaves tácticas o en las áreas de armas, de inmediato causaba una reacción por parte de la base entera. Se habría despertado a todos y habrían actuado ante algo como eso. Y por supuesto, eso no sucedió. Incluso Charles Holt, el subcomandante de la base, se siente frustrado en cuanto a su búsqueda de respuestas. Me la pasaba pidiéndole respuestas a Moreland, el líder del escuadrón y oficial del vínculo británico. ¿Acaso no le importa a nadie? ¿No les interesa? Sentía que me dejaban de lado. A pesar de que continúan presionando al gobierno para que dé más información, algunos investigadores opinan que los expedientes que faltan y errores cometidos al comienzo de la investigación militar puede que hagan del caso de Rendlesham un misterio perdurable. En cualquier investigación, sin importar lo que se investiga, si no se aprovechan las primeras 24 horas para tratar de hallar la verdad, las probabilidades de éxito disminuyen rápidamente. El problema con el incidente Rendlesham es que sucedió en época navideña. Muchos de los miembros del personal clave estaban de permiso, y creo que hubo un poco de vacío para la toma de decisiones. La información recientemente publicada no es suficiente para que los hombres que tienen que ver con Rendlesham dejen el incidente ya en paz. Por ahora ellos poseen unas cuantas piezas de evidencia intrigante que resta de sus extraños encuentros. Los moldes de yeso de Penniston y los dibujos. Las grabaciones de Holt. Estamos como entre 140 y 180 metros del lugar. Todo lo demás está absolutamente calmado. Jim Penniston, Larry Warren y John Burroughs continúan preguntándose por qué el gobierno oculta la verdad. Hay una cadena de mando, una cadena de custodia. Le hacen seguimiento a todo y quieren hacer ver que este asunto desapareció, que pasó, pero no es así. Técnicamente nosotros éramos parte de algo encubierto. Quizás empezamos cuando hicimos la versión preparada del informe inicial. Como decía John Lennon, una conspiración de silencio habla más fuerte que las palabras. Y eso es un hecho. Continuaré desilusionando gente mientras pueda con esto y gritándolo para que sepan que esto sucedió, que miren y luego juzguen por sí mismos. En los Estados Unidos todo el mundo ha escuchado sobre Roswell, pero solo los investigadores de ovnis saben realmente de este caso. Y sin embargo considero que este caso es, de muchos modos, más importante que el de Roswell. Este podría ser el incidente con ovnis de todas las épocas. Démosle el puesto que merece, pongámoslo en la memoria de la gente.
La gente siempre me pregunta, ¿qué fue lo que en realidad sucedió? No lo sé. ¿Qué fue? En realidad, no sé. No lo sé.